Somos Latinx Radio Stream, una voz que conecta, une e inspira. Aquí celebramos tus raíces y te ayudamos a crecer. Desde historias que inspiran hasta el ritmo que nos mueve. Siempre contigo, siempre latinos. Latinx Radio Stream, tu cultura, tu música. Cada camino es único, lleno de retos y oportunidades, pero no tienes que recorrerlo solo. En el Camino del Inmigrante compartimos historias reales, recursos prácticos y consejos que marcan la diferencia. Porque tu historia importa y cada paso que das es una victoria. Esto es El Camino del Inmigrante, tu guía para avanzar, conectar y construir tu futuro. Solo por Latinx Radio Stream, tu cultura, tu música. Hola, hola mi gente linda de Latinx Radio Stream. Aquí estamos de nuevo en tu casa en el Camino del Inmigrante. Les habla Astrid Cruz a través de Latinx Radio Stream en este programa que traemos para ti que has inmigrado al área, a un país, al país de los sueños, pero también al país que muchas veces no conocemos, a los Estados Unidos. Así que te doy primero que todo la bienvenida a tu casa, te doy las gracias por abrir ese espacio cada jueves para aprender esas cosas que traemos a través de nuestros programas para que tú que estás empezando en este mundo, que llevas en este país tratando de adaptarte, puedas saber directamente de los expertos, conocer qué hacer. Y bueno, como cada mes nos acompañan, hoy tenemos nuestro especial invitado Mira USA, que hoy nos va a hablar de una temática súper importante. Estamos empezando esa etapa donde queremos reportar nuestros impuestos y qué mejor que ellos, esta organización que ha dedicado a hacer una diferencia en la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos para enseñarles cómo adaptarse, pero cómo hacer las cosas bien. Así que ya regresamos con Mira USA, que nos va a enseñar acerca de los impuestos. Así que lápiz y papel, que ya regresamos con mucha información para ustedes. ¿Casas? ¿Oficina? ¿Albercas? ¿Áreas de fiesta? ¿Mudanzas? No importa cuál sea tu necesidad de limpieza, Caribbean Clean tiene la solución perfecta para ti. Te garantizamos que utilizaremos las técnicas y productos más efectivos para dejar tus superficies impecables. Visita nuestra página web en www.caribbeancleaningsrq.com. Déjanos hacer el trabajo duro por ti. Bueno, y como ellos los dijeron, ayudar nos mueve. Y para ti, primero que todo, te recuerdo que nos puedes escuchar a través de nuestras distintas plataformas, ya sea YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, así que puedes compartir cualquiera de nuestros programas, pero te invito para que nos acompañes día a día con todos estos distintos programas que hemos creado para ti, pero especialmente para ti que estás inmigrando al país de los Estados Unidos. Bueno, como ya les dije, vamos a hablar de impuestos. ¿Y para quién es este tema? Ven y te explico. Muy rápidamente. Si tú estás en los Estados Unidos y estás a punto de reportar tus impuestos por aquel dinero que generaste, bueno, este programa es para ti, porque vamos a hablar de muchas cosas importantes a través de nuestra compañía hermosa Mira USA, que se dedica a hacer esa diferencia y a darnos información correcta para que aprendamos a hacer las cosas muy bien, para que sepamos directamente de expertos qué hacer y qué no hacer. Así que qué mejor que Mira USA con Carlos Mesa, que nos va a explicar hoy acerca de los impuestos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Astrid. Muy feliz de estar aquí con Latinx. Y como Mira USA dice, ayudar nos mueve y estamos aquí para ayudar. Yo estoy súper contenta porque hoy sí que nos vas a ayudar. Los impuestos, ese tema que muchas veces no sabemos qué hacer, especialmente no entendemos cuando llegamos por primera vez a los Estados Unidos. Y hoy tienes una temática muy interesante, así que cuéntanos qué vamos a desarrollar y aprender en este programa del día de hoy. Maravilloso, hoy vamos a hablar de impuestos, de la estructura de los Estados Unidos y la responsabilidad de nosotros como declaradores de impuestos y los beneficios que también podemos recibir. Excelente, bueno, entremos en materia. Bueno, muchas gracias. Aquí les tengo una presentación sobre los impuestos y declaraciones, todo lo que deberíamos saber. Y
les quiero primero decir que Mira USA como organización no brinda asesoramiento ni asistencia en la preparación de declaración de impuestos. Esta información es únicamente educativa y tiene como objetivo ayudar a las personas a acceder a las instituciones o contadores acreditados para optimizar su situación Excelente. fiscal. Antemano. Bueno, en los Estados Unidos es muy interesante y los Estados Unidos permite que una persona presente su caso antes el IRS, que es la entidad que recauda los impuestos, de acuerdo con la legislación fiscal. Entonces, lo que permite los Estados Unidos es que uno negocie con el gobierno y les declare a ellos lo que uno piensa o lo que uno dice, esto es realmente cuánto yo le debo a usted, o también uno le puede decir al gobierno, usted me debe a mí, pero todo se tiene que hacer a través de la ley, a través del sistema que el O IRS ha sea que, creado. perdón que te interrumpa, Carlos. O Entonces, sea que me estás diciendo que independientemente del estatus migratorio de la persona, Estados Unidos permite que si yo genero algún tipo de dinero pueda reportarlo correctamente a la entidad regulatoria, que en este caso es el IRS, el Departamento de Impuestos de Estados Unidos, para que yo pueda hacer las cosas correctamente, ¿verdad? así es, digamos que el IRS, su único objetivo es recaudar Súper. impuestos. Entonces, si a ellos les interesa que si uno gana ingresos en Estados Unidos, independientemente del estatus inmigratorio, que uno lo declare. Ya algunos beneficios que les corresponden a ciudadanos residentes o otra situación inmigrante, ya eso es independiente. Excelente. Me gusta mucho saber eso porque muchas veces pensamos que no debemos hacerlo, que es opcional, pero me encanta porque sé que en todo lo que tienes preparado vamos a hablar del por qué hacerlo, cómo hacerlo y los beneficios de hacerlo. Me encanta. Sigamos. Así es muy importante presentar los impuestos cada año a los Estados Unidos porque esto le ayuda a uno en muchas cosas de la vida y del futuro en Estados Unidos. Le permite a uno construir una historia fiscal, le permite a uno recibir posibles créditos y reembolsos, uno evita multas del IRS y también puede facilitar el crecimiento en temas de finanzas personales, como por ejemplo uno puede hacer un análisis de sus ingresos anuales o también por ejemplo cuando uno está pidiendo una hipoteca en un banco, ellos les van a solicitar los documentos de Excelente. impuestos. Entonces es muy importante uno estar organizado en O sea que este tema. prácticamente cuando yo reporto mis impuestos, lo que estoy haciendo es como empezando a crear un perfil como mi historial financiero, donde prácticamente estoy legalmente mostrando lo que yo genero para que si en un futuro, como decías tú, quiero adquirir un préstamo o distintas cosas, ellos puedan usar de referencia algo que va a ser válido frente a cualquier entidad en los Estados Unidos, ¿verdad? Súper. Así es, Astrid, así es, correctamente, exactamente. Me encanta porque muchas veces nos confundimos y pensamos que, ay, ¿cuál es el beneficio? No, es que tal vez me toca pagar o no, sino que muchas veces no entendemos las ventajas. Me encanta. Sigue, mi Carlos, porque me encanta esta temática, especialmente que la estás presentando de una manera muy clara. Y una cosita que me gustaría saber en este caso. Tú nos decías algo que en esta información tú estás dando algo muy general, pero me encantaría que en esta parte, ¿cuál dirías tú que es desde tu conocimiento experto, el punto más importante que tú quisieras resaltar en estos distintos aspectos que nos muestras por qué es importante los impuestos? Una muy buena pregunta, Astrid. Y yo pienso más que todo es cumplir la ley. Cumplir la ley en los Estados Unidos es declarar los impuestos, porque también si uno está en los Estados Unidos trabajando, recibiendo oportunidades, también es importante que uno siga y cumpla la ley que nos requiere que cada año declaremos ¿Verdad? impuestos. Ahora, y también el gobierno americano nos da hasta el 15 de abril, entonces nos dan casi 4 meses y medio para declarar los impuestos. Lo más importante es que uno haga esto para que a largo plazo uno también reciba muchos Excelente. beneficios, como por ejemplo la historia de finanzas personales que le va a facilitar muchas cosas y mientras su vida va cambiando, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de esto, uno puede recibir créditos, deducciones que eventualmente puede significar reembolsos.
O sea también. que prácticamente dinero que te dan por haber hecho todo bien y porque prácticamente tienes como unos descuentos que te dan un dinero, como dice, para ti, ¿no? O Sí, sea que no siempre es pagar, que eso me encanta que lo hablemos porque pensamos que siempre es pagar y no. Súper. así es. Entonces, hablemos del sistema que maneja los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un sistema de impuestos progresivo. En términos generales, en términos muy sencillos, entre más se gana, más se debería pagar. Eso es lo que se entiende cuando un sistema es progresivo. En los Estados Unidos hay tasas desde el 10% hasta el 37% de una tasa de impuestos. Wow. Bueno, entonces cuando estemos pensando en el sistema de Estados Unidos, sepamos que es progresivo. Pero ya más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo esa tasa progresiva se No, yo aplica. creo que sí es importante explicarlo porque yo creo que muchos se nos van a asustar, pero síguele, que me encanta cómo nos lo estás explicando porque muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, así que me encanta lo que nos estás mostrando. Así es. Después sigue la composición de uno. Por ejemplo, en mi caso, soy soltero, entonces yo sería single porque esa es mi composición de hogar. De pronto, los que nos están escuchando están casados, tienen esposo y esposa, ellos serían married filed jointly. O también está la opción de married filed separately. O también para los de cabeza de hogar está head of household. Entonces, después hay que ¿Qué analizar categoría? el tax rate y está desde el 10% hasta el 37%. Aquí en la imagen les muestro los tax brackets del año 2024. Entonces, aunque estemos en el año 2025, todos nosotros deberíamos estar declarando los impuestos del 2024. Eso. Entonces hay que No, así entender que eso. no te me asustes si estás en casita, te acabas de conectar, no te preocupes. Estamos hablando con Carlos Mesa de Mira USA y nos está explicando de los impuestos. Entonces él nos va a mostrar de cómo trabaja el sistema. Muy importante tú que estás en casa, que puedas entender el por qué. Muchas veces vamos a un contador, a alguien que nos procese los impuestos, pero no entendemos por qué. Entonces aquí Carlos nos está mostrando el sistema. Primero nos acaba de decir que el sistema es progresivo. O sea que a medida que más ganas, pues lógicamente el porcentaje que vas a pagar va a ser más. Pero también nos está hablando que hay distintas categorías dependiendo tu estatus marital o en cuál categoría aún clasificas. Entonces él nos está hablando de si eres soltero, si eres casado, en fin, todas esas partes para que aprendamos, pero él nos va a desglosar un poquito más. Así que no te me vayas, que esto nos está entrando en materia. Sigue, Carlos. Bueno, entonces les voy a dar un ejemplo de alguien que se gane $58,000 y es soltero. De pronto, inmediatamente pensamos, bueno, en los impuestos de él son de 22%, pero así no es. Lo que pasa en Estados Unidos es que ellos lo dividen en categorías, como usted mencionó. Entonces, por ejemplo, de $0 a $11,600, el impuesto cobrado es del 10%. Okay. De 11,601 a 47,150, el impuesto cobrado es del 12%. Y de 47,000 a 58,000, el impuesto cobrado es de 22%. Ya aplicando esos porcentajes es que llegamos al impuesto total y la obligación tributaria. Entonces no es que yo voy a pagar 22% de todos mis ingresos, sino que dependiendo de la del categoría bracket. en la que tú clasificaste que pertenecías, ¿verdad? Así es. Ahora, hasta este punto en la presentación hemos ignorado otro beneficio muy importante en los Estados Unidos, que se trata de los créditos y las deducciones que los Estados Unidos como sistema tributario ofrece. Pero yo les quería dar este ejemplo como para que entendieran el sistema como tal, cómo funcionaba. Y es importante porque muchas veces inclusive hay personas que nos hacen los impuestos pero tal vez no tienen el conocimiento, que es una de las cosas que me encanta que ustedes siempre expresan, es buscar expertos que les hagan todo lo que tienen que hacer correctamente. Entonces, con lo que nos explicas,
no solamente sabemos qué es lo que nos van a cobrar, pero por qué nos lo están cobrando. Y en este caso, súper importante saber que nosotros determinamos qué categoría, sea soltero, sea dependiendo de nuestro estatus marital. Así que qué chévere lo que nos están mostrando. Sígueme, Carlos. Así es, Astrid. Y cuando estemos preparando nuestra declaración de impuestos, tenemos que tener listos todas nuestras fuentes de ingresos. Y esto puede incluir el trabajo, beneficios del seguro social, dividendos de la bolsa de valores, ganancias de capital. Eso todo a nosotros nos corresponde. En la parte de deducciones ya no se vuelve un poco más complicado, pero sí hay más trabajo dependiendo de cómo usted va a declarar, porque las deducciones reducen la cantidad de ingresos sujetos a impuestos. Ya más adelante les voy a mencionar 2 caminos que se pueden tomar para deducir los ingresos. Y también están los créditos, que reducen la obligación tributaria dólar por dólar, significando que dan un reembolso, pero ya los créditos se aplican conforme a circunstancias. Por ejemplo, siendo cabeza de hogar, pasando cierta edad. Hay créditos federales, hay créditos estatales. Ya más adelante vamos a mirar unos ejemplos, pero estos son las 3 partes de una declaración de impuestos. Entonces, es O muy sea que sencillo. prácticamente que muchas veces pensamos que nosotros pagamos taxes por todo el dinero que generamos, y algo que me encanta que mencionas es todo el dinero que generamos, independientemente de dónde generamos. Pero me encanta que estás aclarando de que no es de que estamos pagando un porcentaje por todo el dinero, sino que hay ciertas herramientas como los créditos, las deducciones que podemos utilizar para que esa cantidad de dinero vaya disminuyendo y así no tengamos que pagar tanto impuesto, pero que estemos pagando los impuestos que la ley nos impone, ¿correcto? Súper, súper. Así es, Astrid, así es correctamente. Y aquí les voy a mencionar brevemente los tipos de documentos que se dan. Cuando uno recibe un salario, se le va a dar un W2 para declarar los impuestos. Cuando uno recibe más de $10 en intereses, se va a recibir un 1099, 1099 DIV por los dividendos, 1099G por beneficios gubernamentales, 1099 SSA por beneficios de seguro social. También los que son no empleados, los que trabajan independientemente, también reciben un 1099. Y también por pagos electrónicos también se recibe un 1099K. Muchas veces estos documentos le pueden llegar a uno por correo o le pueden llegar a través de un correo electrónico y uno los puede bajar como Me encanta PDF. porque esta es una de las preguntas que nos hacen muchas veces, y gracias, Carlos, por aclarar. Entonces, súper importante, hay 2 categorías, 2 maneras que te pueden pagar en los Estados Unidos. Uno, cuando tienes el permiso para trabajar, y ahí te dan lo que se llama un W2, que es lo que nos está compartiendo Carlos, y que tienes que llenar una documentación antes para que te puedan dar ese documento. Ese documento W2, y tú me confirmas si estoy diciendo lo correcto, Carlos, es el documento que nos entregan al final del año para nosotros poder procesar o reportar nuestros impuestos, ¿cierto? Sí, el W2 lo entrega el empleador de uno. Excelente. Entonces, por ejemplo, la empresa donde uno trabaje, y ahí es donde uno puede declarar ingresos por salario. Y la segunda manera que nos está diciendo Carlos es, digo, mi mejor amigo, Pepito Juárez, ojalá que no haya nadie, pero a mí me encanta ese ejemplo que siempre uso, pero Pepito Juárez tiene una compañía, él no trabaja para alguien, pero él genera ingresos. Entonces hay un documento donde él tiene, al final del año le entregan cuando él trabaja para alguien, y en este caso es el 1099, que es lo que nos estás explicando, ¿correcto? Así es, el 1099 NEC, que en inglés sería Self-Employment. O sea que así, sea que trabajas para alguien, sea que trabajas para ti mismo, siempre tienes que reportar por ley lo que tú generas en este país. Y eso tiene esos beneficios que nos decía al principio Carlos. Si te lo perdiste, te voy a decir uno de ellos, es que vas a poder, si eventualmente quieres aplicar para un crédito, eso te va a ayudar para que entes crediticias como un banco pueda hacerte un buen préstamo. Y lo que nos decía Carlos, siempre hacer las regulaciones de la ley. Me encantan estas temáticas porque nos lo preguntan mucho, Carlos, muchísimo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la deducción estándar.
Les cuento que todos todos recibimos esta deducción estándar, es para Ok. todos. Entonces, pues, yo puedo ser soltero, puedo ser casado, ¿eh? Y dependiendo de mi composición, es que me dan una deducción estándar. Si estoy soltero, el gobierno me reduce mis ingresos por 14.600. Entonces, cuando estábamos haciendo el ejemplo de los 58.000, estábamos ignorando la deducción, pero ahora con la deducción, mis impuestos bajan a Oh, wow. 43.400, gracias a esta deducción Y es estándar. significativa, no es cualquier cosa. Así es, si yo estuviera casado y tuviera los ingresos míos y las de mi esposa, la deducción estándar es de 29.200. Si yo fuera cabeza de hogar, fuera de 21.900. La deducción estándar cada año crece ya el gobierno determina cuál es la tasa de inflación y cada año la deducción estándar crece. Pero estos son los montos del año Me 2024. encanta eso. O sea que es importante. Y yo creo que muchas veces por eso al principio, cuando decías tú los porcentajes, les decía yo, espérense, no se me asusten porque muchas veces no entienden que aunque este sistema está creado para que la gente pueda generar dinero, tengan que reportar, pero también que una parte donde es justa, donde es balanceada y donde las personas no es que todo lo tienen que reportar, sino que hay algo donde siempre miran el beneficio, pero de que el país pueda hacer lo que tiene que hacer. Perfecto, me encanta. Así es. Ahora, recuerde que yo les dije a usted que habían Ujú, dos caminos. Entonces, esta deducción estándar el IRS se los ofrece a ok. todos y mucha gente los coge y ya. Pero también hay otro camino, pero ya depende de las circunstancias y de la manera en que usted recibió ingresos. Y eso se llama Itemized Deductions. Y uno puede escoger, y uno puede decir, yo no quiero el standard deduction universal, sino que yo quiero mis Itemized Mira. Deductions. Quiero dar deducciones detalladas con gastos permitidos del IRS. Ok. Algunos ejemplos son por gastos médicos, impuestos sobre la propiedad, deducción de intereses hipotecarios, deducciones por donaciones caritativas a organizaciones sin ánimo de lucro, gastos de negocio. Hay muchos ejemplos, pero para todo hay que tener prueba, hay que Súper importante. hay que tener el recibo, hay que tener todo. Y solamente vale la pena si los itemized deductions es más que el standard deduction. Entonces, por ejemplo, en el caso de un soltero, sus itemized deductions deberían ser más que 14.600 para que valga la pena escoger ese camino sobre el estándar. Lo mismo con un matrimonio, si solamente valdría la pena si los itemized deductions fueran más de $29,000. Mm, Pero también este camino se puede tomar, pero esto requiere más análisis financiero, más contabilidad, más pruebas y más que todo funciona cuando las personas manejan Y son negocios, organizadas. tienen muchas fuentes de ingresos, sí, y son O organizadas, sea así que, a es. ver, Carlos, me encanta y seguimos, o sea, estos temas especialmente en esta época porque tenemos hasta abril 15 que te recomiendo si te acabas de conectar, no esperes hasta el último minuto para hacerlo, sino que vayas preparándote, pero en esta época donde todo el mundo lo está haciendo, siempre es importante entender. Entonces, Carlos nos hablaba de que hay dos caminos a la hora de establecer cuál es el monto al cual tú tienes que realmente reportar o pagar impuestos. Entonces, él nos decía dos caminos. Uno que es el general y el otro es que donde hay cierta lista de descuentos que podemos usar para que ese monto vaya bajando, pero nos está explicando y si te perdiste algo te invito para que vayas a nuestro canal de YouTube y lo veas todos los detalles, pero dependiendo del camino quiero saber, confirmar que te entendí bien. Aunque hay dos caminos, es importante mirar con cuál me beneficia más, pero también asegurarme que el que me beneficia más tengo todos los comprobantes en orden para verificar que es cierto sus montos a descontar. Okay. Así es, así es. Por ejemplo, si yo fuera un trabajador independiente y yo tuve gastos de negocios por $10,000, solamente $10,000. Entonces yo analizo qué me conviene más, deducir $10,000 o 14.600. Me conviene más
reducir 14.600, escojo el Standard Deduction. Otro ejemplo, si mis gastos de negocio fueran cerca de $25,000 y el Standard Deduction es solamente 14.600, ¿qué me conviene más? No, pues definitivamente ahí sí el Itemized. El Itemized, así es. Entonces yo entraría a decir, bueno, yo me gasté $5,000 en seguros médicos, tuve que comprar la camioneta, tuve que hacer tales gastos por herramientas, tuve que hacer una donación, y todo eso se comprobaría con sus recibos, con sus transferencias bancarias, con sus gastos, y se le manda eso al gobierno y uno recibiría ese Itemized Deduction. O sea que podríamos decir que hoy nos dejas ese pedacito de sabiduría donde si somos dueños de nuestra compañía, la clave es organización, manejar todos los comprobantes de todos los gastos que tenemos en el año en nuestra compañía, ¿correcto? Así es. Ya sabes, así que no tienes excusa porque Carlos lo está diciendo. Lo más común que hay para en Itemized Deduction son los gastos médicos, impuestos pagados, interés de hipotecas, otra de las donaciones, si hubo alguna pérdida, algún robo, hasta por eso le dan una deducción, y también gastos que se presentan en medio de su negocio. Sí, es muy interesante. O sea que hasta cosas como por el marketing, lo que tú decías también. Así es. Interesante, así que es importante esos recibos, pero también guardar lo que decías tú, los comprobantes y monitorear todo para que quien vaya a procesar nuestros impuestos reciban toda la información, documentación y comprobantes para hacerlo correctamente. Me encanta. Bueno, ahora entramos a analizar quién es el que nos recauda los impuestos. Entonces, hay tres, no en todos los casos, pero en todos los casos sí hay uno, que es el impuesto federal. Entonces, el impuesto federal, sobre todo sobre la renta personal, como se estaba mencionando, del W2, cuando estamos aplicando para un trabajo, se llena un formulario de W4, y ahí se nos pregunta nuestro estado civil, y de ahí ya cuando comenzamos a trabajar para un empleador se nos comienza a sacar el Social Security Tax y el Medicare Tax, que son de 6.25% y 1.45%. Entonces, independientemente también de que si uno sea empleado o trabajador independiente y viva en cualquier estado, en cualquier ciudad, siempre hay que pagar impuesto federal. Me encanta porque tú nos estás enseñando en verdad cómo es. Y algo que lo que dices que muchas veces no entendemos, especialmente si en nuestros países no se maneja un gobierno federal. Federal significa que cada estado, cada ciudad es un gobierno independiente, por explicarlo de alguna manera. Y nos cuesta un poquito eso. Entonces, en este caso, siempre no importa en qué estado de Estados Unidos vivas, vas a tener que pagar el impuesto federal. Muchas gracias por esa aclaración. Así es. Y ahora estamos hablando de otra entidad que nos cobra también impuestos, que es el estado. Entonces, por ejemplo, en la foto se ve el estado de Massachusetts, y si uno viviera en el estado de Massachusetts, uno tendría que pagarle impuestos sobre sus ingresos al estado de Massachusetts. Pero si viviéramos en la Florida o en Texas o un estado como Nevada, no tendríamos que pagarle impuestos sobre los ingresos al estado. Ya depende de dónde vivas, en cuál estado. No, o sea, y esto es algo porque no, lo que tú decías, hay estados que no te cobran, no te toca pagar. El federal sí, o sea, el del gobierno de todo el país sí, pero el estatal dependiendo de las leyes de ese estado, y en muchos países se llama departamento, así que como lo llames, en Estados Unidos se llama estado. Súper, me encanta. Sí, ya por ejemplo, esto se trata sobre los ingresos de uno. Por ejemplo, el estado de pronto le puede cobrar impuestos de propiedad, pero eso ya no hace parte, por ejemplo, de los ingresos. Es algo diferente, algo aparte. Eso me encanta porque muchas veces nos confundimos con esto. Y el tercer impuesto. Y el tercer impuesto sobre los ingresos, que ya depende de qué ciudad vives. Por ejemplo, aquí en la foto está la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene una de las tasas más altas de impuestos locales, casi el 4% de los ingresos de uno. Entonces hay que analizar si usted vive en una ciudad que cobre impuesto
o una ciudad que no. Generalmente, si usted vive en un estado que no cobra impuesto, la ciudad tampoco cobra impuesto. Generalmente, si el estado cobra un alto impuesto y tiene una ciudad muy importante, también la ciudad le cobraría Así un que, impuesto. mira, 3. Primero, todo el mundo, el federal, que es el del país. Ese lo tienes que reportar o pagar. El segundo, el estatal, que dependiendo lo que es el estado, al igual que el local. Pero sabes que, Carlos, no sé, yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera que tú me ayudaras a ver si podemos explicar esta parte, que muchas veces pensamos que es algo malo el pagar impuestos. Pero muchas veces las ciudades, los departamentos necesitan ese dinero de impuestos para a nosotros que nos gusta vivir en una ciudad bonita, limpia, que funcione bien, que tenga buen transporte público. Todo eso es gracias a las contribuciones de las personas que hacen a través de sus impuestos, como el gobierno puede hacer esas ciudades bonitas. Entonces muchas veces pensamos, ay, me encanta la ciudad bonita, pero no nos quejamos de los impuestos y no sabemos que cuando pagamos los impuestos estamos ayudando a que esa ciudad bonita en la que vivimos se mantenga igual de bonita. ¿Sí es una buena explicación? Absolutamente correcto. Nuestros impuestos ayudan a pagar la policía, los bomberos, el mantenimiento de la carretera, la seguridad social del estado. Muchas veces estados y ciudades que tienen altos impuestos también tienen muchas ayudas sociales. Si quizás algo nos llegara a pasar en nuestra salud, en nuestro empleo, hay muchos beneficios, muchas oportunidades por ejemplo, educativas. Todo eso tiene que ver también con los impuestos que uno paga. O sea que es importante, no es una cosa mala. Si nos gusta vivir en Nueva York, el estilo de vida de Nueva York, nos toca ayudar a contribuir la ciudad de Nueva York. Bueno, yo sé, dime, Carlos. Y algo bien rápido que quería mencionar, que también los estados y las ciudades también tienen sus propios tipos de deducciones y créditos. Entonces también uno puede cualificar para algunas deducciones y créditos sobre estos impuestos, ya dependiendo del caso y de los beneficios que tenga el territorio. Pero sabes algo que me dijiste que quiero rescatar y me parece importante antes de cerrar el programa, porque no se preocupen, hay una segunda parte y vamos a seguir aprendiendo los impuestos con Carlos. Pero me encantaría, Carlos, que aclaráramos, que lo dijiste en el principio, quiero rescatar para que se nos quede muy claro en nuestra audiencia que nos está viendo en este momento desde casita, es que no es Pepito Juárez quien nos está haciendo los impuestos, no es mi tía, no es nadie más, sino yo el que sé en qué categoría pertenezco, porque yo sé en qué estado marital tengo, qué descuentos como en mi negocio. Entonces, esto no lo determina una persona afuera, sino soy yo. Entonces, por eso es súper importante lo que nos está compartiendo Carlos, porque podemos entender claramente a qué categoría pertenecerlo, cómo hacerlo, y que no sea una persona que lo está haciendo y nosotros no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Así que no hay excusas, porque hoy Carlos nos está explicando. Me encanta eso, Carlos. Muy y para bien. la otra semana, yo sé que tenemos Muchas una gracias. segunda parte. Cuéntanos qué vamos a aprender la próxima vez en este segundo episodio de los impuestos o los reportes tributarios en Estados Unidos. Bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre, más que todo, ya el proceso de declarar y de cómo podemos acceder a un programa que se llama VITA, que es el Volunteer Income Tax Assistance Program que ofrece el IRS, que nosotros pudiéramos declarar nuestros impuestos gratuitamente. Eso me gusta. El programa, más que todo, es para quienes ganen menos de $85,000 y se puede declarar los impuestos gratis en persona o virtual. Entonces muchas fundaciones, muchas organizaciones sin ánimo de lucro son voluntarios del IRS y le ayudan a las personas a declarar sus impuestos. El IRS también tiene unas oportunidades, unos sitios web donde la persona puede ir y declarar sus propios impuestos y uno puede hacerlos uno mismos. ¿Y por qué Mira USAC promueve esto? Para que uno no tenga que pagarle una alta cantidad a un contador y si uno no gana tanto o si uno aprende a cómo hacer sus impuestos, uno mismo lo puede hacer, se puede uno mismo se puede ayudar a sí mismo
y así le puede ir mejor en Y reembolso lo en que tú crédito. decías, podemos recibir todos esos beneficios de hacer las cosas bajo la ley, acorde a la ley y recibir los beneficios de la ley. Carlos, bueno, antes de irnos, primero que todo, para aquellos que no saben, quisiera que nos hablaras un poquito, porque yo sé que el 2025 es un año muy especial para Mira USA, porque son 20 años aportando a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, ayudando, haciendo la diferencia. Y yo sé que ustedes tienen muchas cosas programadas para este año, así que si nos puedes dar una pequeña un pedacito de todo lo que tienen y primero que todo felicitaciones, es un honor para nosotros el equipo de Latinx tenerlos acá y ver una entidad como ustedes que hacen todo con el corazón pero también muy bien con esa perfección de hacerlo bajo la ley, con esa guianza, con ese profesionalismo para ayudarnos a, si acabamos de llegar y estamos un poco confundidos, ser ustedes esa mano amiga que realmente nos guía con verdad y honestidad. Así que muchas gracias y muchas felicitaciones, pero cuéntanos qué tienen para el 2025. Sí, muchas gracias Astrid, pues nos sentimos muy orgullosos de la trayectoria de Mira USA en estos últimos 20 años, hemos crecido bastante, hemos impactado muchas vidas y precisamente este año queremos celebrar y reconocer nuestra labor, nuestra historia, pero también tenemos nuevos proyectos. Yo como coordinador del programa de liderazgo juvenil me siento muy feliz porque prontamente vamos a lanzar un proyecto de negocios y emprendimiento donde vamos a invitar a emprendedores latinos y latinas a que desarrollen un plan de negocios, los vamos a empoderar con recursos, con conocimiento, les vamos a ayudar a crear ese plan de negocios y con la ayuda de Dios al final de ese programa les vamos a dar una capital semilla para que lleven a cabo sus ideas y sus proyectos. Y estamos muy entusiasmados porque lo que queremos es que los latinos en los Estados Unidos triunfen, brillen y también impacten a sus familias, a sus comunidades. Y el emprendimiento, pues como en Estados Unidos sabemos que hay mucho negocio, hay mucho emprendimiento, sabemos que así habrá mucha prosperidad, creación de empleo, realización de vida, el cumplimiento de muchos proyectos de vida que los latinos tenemos y sabemos que podemos aportar en ese gran país. Excelente. Primero que todo, como les decía, nuestra audiencia, yo sé que quieren decirles gracias a todos ustedes, al equipo voluntarios, por 20 años hacer la diferencia, por ayudarnos a tal vez las preguntas de inmigración que no tenemos claridad, nos han enseñado, nos han ayudado a aquellos que tal vez no tenemos los recursos para poder adquirir un estatus migratorio y llenar esa aplicación a mejor costo, con la orientación correcta. Y ahora que ustedes se han enfocado en enseñarnos cómo crecer económicamente, emprendiendo correctamente, muchas gracias a nombre de toda nuestra audiencia, a todos los que nos están escuchando, porque yo sé que hay muchas historias de muchas vidas que se han cambiado gracias a esa partecita que ustedes dicen, porque ayudarnos nos mueve. Entonces, gracias Carlos, y ya sabes, síguelos en sus redes sociales, en su página de internet, para que seas parte de esta celebración de 20 años de Mira USA. Muchas gracias Carlos, nos vemos la próxima semana para más acerca de los impuestos. Muchas gracias. Aquí los dejo con Mira USA. Chao, nos vemos la próxima semana. Celebramos 2 décadas de dedicación y cambio positivo. Durante estos 20 años, nuestra organización ha beneficiado vidas, derribado barreras y construido un camino de oportunidad y esperanza para quienes más lo necesitan. Desde nuestros primeros pasos, la comunidad ha sido el corazón de todo lo que hacemos. Nos guiamos con la convicción de que todos merecen acceso a oportunidades. Es por este compromiso que cada día creamos programas y alianzas que realmente marquen la diferencia. La empatía es el puente que nos conecta con las necesidades de aquellos a quienes servimos. Practicamos la solidaridad en cada acción. El cambio es constante y hemos aceptado cada desafío como una oportunidad de crecer e innovar. Implementamos estrategias manteniendo un enfoque visionario que garantiza nuestra efectividad.
Durante 20 años hemos actuado con integridad, asegurando que cada recurso sea utilizado de manera responsable y cada acción esté alineada con nuestros principios y valores. La confianza de nuestra comunidad y nuestros aliados es nuestro mayor activo. Nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo invaluable de nuestros voluntarios, donantes y empleados. Juntos hemos podido crear un impacto beneficiando a más de 31,000 personas. Hoy celebramos el pasado, abrazamos el presente y anhelamos el futuro para seguir sirviendo. Reafirmamos nuestro compromiso con cada una de las personas que han formado parte de Mira USA durante estos 20 años. Gracias. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta trayectoria y con su apoyo continuaremos construyendo un legado que perdurará por generaciones. Felicidades y seguimos adelante porque Mira USA ayudar nos mueve.